Las personas a veces piensan que cuando se habla de exorcismos, de posesiones y de fenómenos similares, solamente compete al cristianismo. Pero no es así. Pensar así sería un error, dado que diferentes creencias religiosas tienen sus propios conceptos de lo que ocurre y de cómo las personas pueden ser afectadas por espíritus inmundos. Hay una amplia variedad de creencias y si usted quiere acompañarme esta noche, cosa que le voy a agradecer mucho, quizá podamos conocer algunos de estos casos. Por supuesto, yo no soy especialista en religiones distantes y diferentes al cristianismo, pero me encanta la idea de conocer un poco más. Por eso esta noche le doy la más cordial bienvenida. Buenas noches. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Déjeme platicarle un caso que se comentó en el diario Al Jazeera, el sistema de noticias por excelencia islámico. Al Jazeera presentó varios casos en los que se hablaba de posibles fenómenos de posesión. Uno de ellos corresponde a una mujer iraquí de la región de Nayaf. Esta mujer de unos 28 años comenzó a tener un extraño comportamiento. A decir de los testigos y de sus propios familiares, comenzó a realizar tareas no solo innecesarias sino absurdas, como por ejemplo, comenzar a caminar de un lado a otro de la casa de forma más o menos acelerada sin tener ningún sentido. De pronto, comenzó a ir para acá, ir para allá, volvía, y aquello se fue volviendo un poquito más raro porque de pronto, mientras hacía estas caminatas extrañas, visiblemente acelerada, hablaba. Pero no parecía estar hablándole a ninguna de las personas que estaban allí. Por supuesto que todos pensaron que aquello sería un trastorno temporal. Recientemente había fallecido su padre y había sido sepultado. Ella estuvo presente en el funeral. Así que se pensó que podría ser algún tipo de afectación emocional derivada de aquel evento trágico. Pero después de aquellos incidentes ocurrieron otras cosas raras, como por ejemplo tomar el teléfono y marcar hacia las personas que conoce para pedirles perdón, aun cuando no pareciera haber habido ningún tipo de ofensa, ni nada que se pudiera considerar irregular en su relación. Sin embargo, marcaba y ofrecía disculpas sentidamente. Esto fue progresando. Había noches en las que estaba despierta toda la noche, simplemente sentada en una silla mirando a su alrededor. En otros momentos, se dirigía a la cocina y hurgaba algo, pero no lo comía. Y esto comenzó a ser preocupante porque no comía lo que normalmente habría comido y poco a poco dejó de comer completamente. Y posteriormente también comenzó a presentar otros cuadros. Más o menos al mismo tiempo que reducía su alimentación, comenzó a perder el control de los esfínteres en una actitud muy rara. Se ensuciaba donde estuviera. Esto ya fue significativo. Inmediatamente la trasladaron al hospital, en donde la revisaron. No había antecedentes familiares de problemas mentales, de ningún tipo. En la familia, por cierto, de clase media. Había ciertas atenciones médicas, a diferencia de las clases populares o de algunas personas que nunca asisten a un médico. En el caso de esta mujer sí había habido atención médica, y los exámenes no revelaron nada inusual. Se hicieron pruebas de tal cosa, de la sangre, de la orina, de esto, de lo otro. Vamos, no había nada que pareciera estar fuera de lugar y sin embargo esta persona seguía actuando de forma muy rara, hasta el punto en el que de pronto una de esas ocasiones extrañas en las que está, simplemente ahí en la sala, en el espacio común de la casa, alguien se acerca a decirle algo y responde con una voz completamente masculina extraña.
Aquella voz respondió de una lengua desconocida, con una tonalidad que hizo temblar hasta las ventanas. Esto fue más que suficiente para que varios miembros de aquella familia salieran corriendo. Pero lo peor no terminaría ahí. A partir de allí, esta mujer comenzaría a tener estos episodios en los que se mezcla el miedo, en los que asegura estar oyendo voces que le hablan, para después transformarse y ser ella la que hace esas voces en una lengua extraña, que nadie puede interpretar. Paralelamente se le han suministrado diferentes medicamentos normales para una persona con padecimientos de orden psiquiátrico, y sin embargo no parecen hacer ningún efecto. Esta mujer sigue sumida en esta situación de ir y venir entre que es ella y no es ella, entre que habla y no habla, y por supuesto los cuadros espantosos aquellos de que alguien se acerca y la persona sale volando porque tiene una fuerza tremenda, o rompe cosas, come basura, así cosas tan raras, y de pronto se queda completamente estática, convertida en un bulto. No se mueve, no habla, no mira, no reacciona. Si alguien la empuja, apenas si alcanza a moverla un poco y regresa a la posición. Esto generó mucho temor en la familia. Déjeme guardar ese caso aquí, a un ladito. Ahora vamos con un varón de 35 años. Es un hombre de fe islámica, chiita, también perteneciente a la ciudad de Nayaf. Recientemente había comenzado a tener episodios extraños. El primero y que más notorio ocurrió unas semanas atrás cuando a mitad de la noche escucharon a aquel hombre aullar. Sí, aullar. A mitad de la madrugada y en el silencio propio de estas regiones. En medio de una zona urbana, pues. No imagine usted que vive allá en una choza en las montañas, no, vive en un pequeño departamento, en un edificio, en un centro urbano y de pronto, por la madrugada, comienza a aullar. Los vecinos se levantan a ver qué es lo que está ocurriendo. Alguna persona toca la puerta. El hombre vive en compañía de su madre y de algún hermano por ahí. Cuando la madre abre la puerta, los vecinos pueden observar a este sujeto con los ojos prácticamente en blanco, mirando al cielo, aullando, en una actitud absurda. Cuando uno de los vecinos se acerca y lo toca y le pregunta si está bien, esta persona siente un escalofrío porque asegura al haberlo tocado haber sentido que era otra cosa, que no era su vecino, al que conocía desde niño. No era eso. Así es que entre todos se arrodillan y comienzan a hacer las oraciones propias del Corán y del Hadith, la tradición oral. Hay una serie de versos y de frases y de versículos, surias, que son recitadas en casos especiales, y por un momento aquel sujeto se calma. Todos vuelven a su departamento, aunque no duermen realmente. Durante los días siguientes habría otros cambios, como por ejemplo, este sujeto que siempre al volver del trabajo volvía con un apetito voraz, de pronto al volver del trabajo no quiere probar esto. La madre le ha preparado la comida propia de la región, los platillos habituales, y no son de su gusto. Apenas prueba un poco, lo escupe y hace toda suerte de gestos y aspavientos. Por la tarde o noche, sin embargo, lo descubren hurgando en la basura. Abajo del edificio hay un depósito en donde está hurgando. Por supuesto que todo el mundo se alarma, este sujeto está perdiendo la razón y se escandalizan cuando días después lo encuentran, devorando los restos de un animal muerto. La situación era tan grave que es internado de inmediato. Había perdido la razón, estaba completamente loco. Conforme se hacen algunos estudios, este hombre revela que durante muchas noches no ha vuelto a dormir. Simplemente no ha dormido en mucho tiempo y no sabe por qué. Cuando le preguntan qué más sensaciones tiene o qué otras cosas, reconoce haber estado sumamente desorientado, hasta el punto en el que no recuerda qué hace ahí o cómo es que ha llegado, quién lo ha traído.
¿Por qué está en este sitio y quién es la persona que está allí? Para después volverse a abstraer y quedarse completamente callado. Los eventos cercanos no están presentes en su memoria más que pequeñas imágenes. Cuando le preguntan acerca de aquel incidente con el animal muerto que ha estado comiendo, el sujeto responde que no tiene idea de lo que le están hablando, pero después vuelve a perderse. Luego regresa y vuelve a preguntar lo mismo: ¿en dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Quién es usted? Obviamente es un doctor, pero ¿qué hago con un doctor? Al volverse a su madre le pregunta: madre, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero instantes después vuelve a perderse, para volver a hablar cosas incoherentes que no tienen sentido, o por lo menos que no tienen sentido para esa gente que está atendiéndole. Los exámenes nuevamente no revelan nada. Se ordenan una serie de estudios, tanto de sangre, en fin, de funcionamiento de los órganos, algo de la cabeza, pero no parece haber ningún problema. Por lo que lo devuelven a casa, en donde, de pronto, se percatan de otro detalle incómodo y molesto. El sujeto llega y se sienta. Ya no está trabajando. No puede. Simplemente no puede, porque cuando lo mandan al trabajo no llega. Se pierde y lo van a encontrar en otro lugar completamente diferente, en un mercado, por ejemplo, en medio de la basura, hurgando. Pero es un sujeto que tenía un trabajo estable, que tenía un ingreso razonable, que vivía en un departamento bonito y que inclusive tiene un auto que no puede manejar, porque ni siquiera sabe cómo. Pero hace pocos meses era una persona completamente funcional, pero este asunto molesto que le estoy describiendo tiene otra característica. De pronto, y mientras está allí, perdido, comienza a hablar. Comienza a hablar, pero con una voz sumamente aguda. Tan aguda que pareciera ser las voces de niños, pero son voces muy, muy agudas, molestas. Y no es una, sino varias. Y por supuesto, lo que sea que dice, no se entiende, está en una lengua desconocida. Habría más problemas, porque de hecho comenzaría a lesionarse físicamente. No es que intentara quitarse la vida, no. Simplemente se golpea con objetos, se cae, se lesiona. Cuando se hace el estudio de los antecedentes familiares, no hay nada. Nada. No tiene un solo pariente con trastornos mentales, nunca tuvo ningún incidente de ninguna naturaleza, vamos, un desmayo, algo, nada. Era el hombre sano, fuerte. De hecho, él se encargó de algo importante unas semanas atrás, antes de que comenzara todo esto. Tan lúcido era, que era la persona a la que llamaban cuando había algo importante, alguna tragedia, algo difícil de resolver. Él era el que lo atendía, y en esa ocasión fue llamado para encargarse de la sepultura de un sobrino muy joven que había muerto en algún incidente relacionado con las múltiples guerras que ha habido por allá. Él se encargó de todo. Y después de eso vino esto. Por supuesto, el nerviosismo es enorme. Nadie sabe qué es lo que está pasando y los médicos consideran oportuno enviarlo a un lugar de confinamiento. Pero estamos hablando de Irak. Lugares en los que los lugares de confinamiento realmente podrían ser considerados más como la antesala del infierno. Así que la propia familia no está de acuerdo. Pongamos ese caso por aquí, a un ladito, y esperemos. Ahora tengo por aquí otro caso. Varón, 16 años, muy joven, atlético, activo. Un chico con una vida bastante normal, que asiste a una escuela, que participa en el deporte, que acude a la mezquita, en donde es parte de aquellas actividades religiosas. Es una persona chiita, dado que en general la región de Nayaf es chiita, y también pertenece a esa comunidad. Las tres personas que estoy mencionando pertenecen a la misma comunidad, y eso no es todo. Este muchacho, hijo de una familia normal, de acuerdo con los cánones y las costumbres de aquellas regiones, la educación que tiene, pero es una persona con educación, es una persona que representa la esperanza de la familia, de algo mejor. Este chico era una persona brillante en la escuela, le estaba yendo muy bien.
hasta que ocurrió aquello. Comenzó a tener estos episodios de distracción. Está sentado en una mesa y de pronto no sabe qué hace ahí. Está perdido. Pueden ser unos segundos. Pareciera ser uno de esos fenómenos psiquiátricos en donde de pronto se pierde la coordinación cerebro-cuerpo y el cuerpo se queda como si le hubieran apagado la pila a un juguete. Pero no. Instantes después regresa y parece ser el mismo. La madre ha notado algo. La falta de apetito. Eso parece ser algo bastante común en los casos que le he mencionado, porque este chico en pleno desarrollo es una máquina de devorar lo que le pongan enfrente. Pero ahora no. Está perdiendo el apetito y de pronto se le puede ver visiblemente asustado. Llega y se acomoda junto a su padre, como si estuviera viendo algo o escuchando algo que lo atemoriza. No es un niño pequeño. Es un chico que ha jugado, que sale con amigos, que se va de parranda, aunque en estos lugares obviamente la parranda es básicamente ir a dar la vuelta. No se toma, no se consumen drogas, hay una serie de reglas que se respetan. Son personas que se cuidan mucho de no faltar a esas reglas. La gran aventura es escapar de casa con los amigos e irse por allá lejos en la montaña a hablar babosadas. No consumen drogas. No se emborrachan, platican sus cosas de niños, de jovencitos, de una cultura que es estricta y que vela mucho por los valores de esa propia cultura, así que pertenece a eso, no es un vago. Y es más, en la escuela y en la mezquita es muy apreciado, pero algo no está bien. Porque estas actitudes de llegar con el padre, sujetarse con miedo, en un muchacho que ha andado de aventura en los montes, que se va a una especie de campamento y de pronto con miedo en su propia casa, como si esa pequeña araña que estuviera allá lo llenara de pánico. No se puede saber qué es. De nueva cuenta no hay ningún antecedente. Un tío, abuelo, hace muchos años tuvo un problema de locura. Y creen que probablemente una prima tercera de otro lado de la familia haya tenido un episodio de esquizofrenia. Dios mío, quizás se está enfermando. Así es que acuden al médico. El chico no tiene ni siquiera ningún indicio. Le hacen los exámenes toxicológicos, obviamente, porque aun cuando en estas culturas todo eso es muy proscrito, no falta por ahí que algo se escape o alguna cosa, como los estadounidenses estuvieron por allá desde el 2003, hubo mucha influencia de algunas culturas y de algunas costumbres feas. Pero no, el chico no tiene nada. Nada. Sangre de un atleta, como lo que es, un poquito bajo de ciertas cosas por la falta de alimentación, porque ya no está comiendo. Y es cuando lo descubren. Cuando el miedo deja de estar presente, es decir, cuando deja de estar buscando la protección del padre o de la madre, entonces cambia diametralmente y comienza a vagar de noche. Lo descubren. Muy entrada la noche, cuando el padre se levanta a revisarlo, se da cuenta que no está. Y no está en la casa, en las afueras de Nayaf. No está. Así es que salen a buscarlo. Tocan a la puerta de uno de sus amigos, pero el amigo está ahí, dormido. Cuando le preguntan si puede saber algo, resulta que todos sus conocidos y amigos están muy espantados, porque el sujeto ha actuado de una forma rarísima. Lo han mandado a la escuela y resulta que en la escuela de pronto lo sorprenden comiendo cosas inmundas. ¿Se acuerda usted del síndrome de Renfield, en donde una persona afectada mentalmente por un espíritu inmundo come insectos? Era algo parecido, pequeños insectos, algún bicho. No está en clase, simplemente está ahí el bulto, pero él no está. Así es que con todos estos datos que les van dando, bueno, finalmente lo encuentran, vagabundeando cerca del mercado. Lo regresan a casa. No saben qué ocurre. Mientras está en casa, vuelve a tener estas situaciones en las que si le hablas no te escucha, si le iluminas los ojos ni siquiera se mueven las pupilas, nada. Pero de pronto grita y corre por toda la casa, horrorizado para después escapar. Otras veces lo encuentran sentado en una piedra, afuera, en la parte seca, en medio de un calor bárbaro,
como si no sintiera nada. Pero obviamente la piel se le ha lastimado por el sol. Vuelve al hospital, vuelven los medicamentos, vuelven los antiansiolíticos o los ansiolíticos, vienen los depresivos, los que van contra la esquizofrenia por las alucinaciones, y lo único que logran es que a veces se duerme durante todo un día o dos, pero cuando despierta vuelve a esto, y a veces presenta este extraño fenómeno en donde si alguien llega, puede sentir cómo la fuerza de este chico es tremenda, hasta el punto en el que puede empujar una puerta y derribarla, mover muebles como si nada, y a veces cuando lo intentan someter para ponerle una inyección o algo, 3 o 4 camilleros no son suficientes para sujetarlo mientras habla con una voz que no parece ser la suya. El cuadro era dramático. Dejémoslo aquí a un ladito. ¿Qué había ocurrido con todas estas personas? ¿Por qué estaban en esa condición que se asemeja bastante cercana a un fenómeno de posesión demoníaca? Sin embargo, ninguno de ellos ha participado en cosas oscuras. Ninguno de ellos ha jugado ni ouijas, ni hecho pactos, ni nada parecido. Son chiitas, musulmanes, apegados a los preceptos del Corán y de la versión oral, de la tradición oral, el hadith. Ninguno de ellos se atrevería siquiera a intentar alguna cosa indebida. Y sin embargo, los tres presentan cuadros terribles. Ahora déjeme que pinte una raya y sigamos adelante. Nayaf es una ciudad a 150 kilómetros al sur de Bagdad, la capital de Irak. Como ya se imaginará, han sido lugares muy golpeados por la guerra. En los años 80, la guerra contra Irán, en la que murieron miles de personas, de ambas partes. Después vino Tormenta del Desierto a principios de los 90, que terminó con el ataque de Estados Unidos contra las ciudades periféricas, la toma de Bagdad y también muchísimas muertes. Después de eso vendría otra operación Libertad Duradera o algún invento similar, un nombre ridículo, que terminó con la invasión total de Irak, la conquista de aquello, la muerte de su líder y por supuesto muchísimas bajas, pero no fue el final porque después llegó Estado Islámico. Sí, la agrupación aquella terrible, las milicias, los conflictos internos, vamos, una locura. Una locura. Este lugar ha estado muy marcado por la muerte. Y esta ciudad también ha sido escenario de situaciones muy crueles. Pero hay un punto en esta ciudad que es conocido mundialmente. Es el cementerio más grande del mundo. Está en Nayaf y se llama Wadi Us Salam, el Valle de la Paz. Los primeros enterramientos que se tiene noticia datan del año 600 de nuestra era, es decir, que tiene unos 1400 años de ser un cementerio activo. Así como se lo digo, es un cementerio activo. No es solamente alguna reminiscencia de una época medieval, no. En este lugar se han seguido enterrando personas de manera continua desde el año 600. El cementerio Wadi Us Salam, Valle de la Paz, es considerado un lugar sagrado. En ese cementerio, además del tiempo que ha estado en operación, se encuentran las tumbas de numerosos sultanes, jerarcas, profetas, mártires por todas partes, y una cantidad enorme de personas. Se estima que a día de hoy hay 6 millones de sepulturas. En una superficie de varios cientos de hectáreas, hay quienes consideran que supera las 1000 hectáreas. Es aquello una locura. Es el cementerio más grande del mundo. Hay más muertos en el Wadi Us Salam que en algunos países personas vivas. Supera la población de este cementerio la población de muchos países del mundo. Por supuesto, son personas muertas. Pero es que además hay una situación interesante aquí. Este cementerio es un cementerio prominentemente chiita. Y para todos los chiitas del mundo, es significativo poder ser sepultado allí, en el Wadi Us Salam,
Es parte de, no es solamente una costumbre, sino una situación sagrada prácticamente. Pero además hay muchas otras cosas importantes dentro del Islam. Los cuerpos no se calcinan, no se hacen ceniza, se sepultan, punto. Y no se sacan de su sepultura, no se deben de tocar. Además hay otra premisa, por lo menos en algunos casos me imagino yo, porque no siempre se podrá, pero la persona debe de ser sepultada lo más pronto posible. Así que, a diferencia del mundo cristiano donde existen ciertas regulaciones, por ejemplo en México, hay una legislación que prohíbe la sepultura de una persona o la incineración de una persona antes de 24 horas de fallecido. En aquellas regiones se considera lo más rápido posible. Así que si una persona fallece en la noche a las 2, 3 de la mañana, los sepultureros deben actuar lo más rápido posible para que al amanecer la tumba esté lista y la persona pueda ser sepultada correctamente, de acuerdo con los cánones islámicos. Este lugar es tan impresionante que algunas tumbas ya no están en la superficie. Sí, ya sé lo que usted pensará, las tumbas es enterrar a las personas. Bueno, debajo de las sepulturas que están en la superficie, hay toda una galería de criptas subterráneas. Sí, catacumbas, en donde de nueva cuenta se están sepultando personas. Ya no solamente hay que rascar en tierra superficial, sino que ahora hay estos pasadizos que llevan hacia el interior de una galería de grutas, hechas a mano, hechas por los sepultureros, para volver a sepultar en tierra sagrada a estas personas. Es un sitio tremendo. En el año 2003 fue duramente golpeado porque una serie de batallas se libraron allí. En el lugar se habían acantonado milicianos, lo que llevó a los soldados estadounidenses a atacar el lugar. Hicieron estragos, pero afortunadamente no dañaron la mezquita, la famosa mezquita de Ali ibn Abi Talib, que es importantísima y es considerada parte esencial del ritual de enterramiento. Algunas de estas bóvedas donde son sepultadas las personas son comunes, tienen 50 espacios. Hay espacio para 50 personas. Pero muchas veces las familias compran toda la bóveda, aun cuando es algo carísimo. Hablamos de miles de dólares. Lo compran para poder tener ahí a sus familiares. Y claro, el ritual incluye la bendición. Un cuerpo de una persona que ha fallecido tiene que ser llevado a la mezquita, esta mezquita de Ali ibn Abi Talib, en donde se le bendice y se hacen una serie de rituales que permiten que posteriormente sea sepultado. Se toman muchas precauciones. Se deben de hacer múltiples rituales a fin de que la persona encuentre el descanso y posteriormente pueda volver a estar en la presencia de Alá. Es muy interesante todo el proceso, y aunque yo no soy experto en temas islámicos, me ha llamado la atención. Pero el cementerio en sí mismo es un lugar único. Cuando cae la noche, las personas que han ido a visitar a sus difuntos se van, pero la actividad no se detiene. En este sitio hay cientos de sepultureros, personas que se encargan de excavar las tumbas que se requieren cada día. En un día común, en un día normal, puede haber 100 sepulturas, 100 personas que van a ser colocadas en algún tipo de sepultura. Pero no siempre es así. Cuando estaban los conflictos fuertes a principios de los 2000, había hasta 350 o 500 personas que eran sepultadas cada día. Algunas de ellas eran combatientes. Grupos milicianos chiitas toman el control de ciertas áreas para sepultar a sus deudos, a sus difuntos, a su propia gente. No significa que no paguen por ello y que no cubran los gastos de los sepultureros, no, nada de eso. Simplemente esa zona pertenece a ese grupo. Y ahí van a enterrar a las personas que fallecen. Pero con los conflictos, esto se fue llenando hasta el punto en el que era imposible hacer todos los rituales. Cosa que generó una enorme preocupación por todos lados, porque muchas de estas personas que habían tenido una muerte violenta fueron sepultadas sin los rituales completos, precisamente porque estaba el conflicto y llegaban muertos, lo que generó una enorme preocupación porque adivine qué,
Dentro del Islam existen también espíritus inmundos. Sí. Básicamente hay categorías. Está, por ejemplo, Shaitán, el demonio. Después vienen Ifrits, los demonios menores. Y luego vienen otras entidades diferentes que no son exactamente demonios, son los Marith, que son una especie de espíritus poderosos que no fueron fantasmas de personas muertas, sino seres creados de diferente materia. Y finalmente vienen los jinns, los genios. Pero dentro de estas categorías también se encuentran, por ejemplo, los ghouls, los necrófagos, los tantalos, las bestias. Son seres espirituales, no materiales, o por lo menos seres que no son iguales a nosotros. Y adivine qué cosa. Les gusta habitar en cementerios, en mercados, en lugares desaseados, rotos o abandonados, en escenas de combate. Sí, en zonas destruidas durante la guerra, llegan a habitar estos seres. Y cuando aquellas personas fueron sepultadas de forma precipitada, lo que ocurrió fue que abrieron puertas. Dejaron espacios abiertos para que entraran estas cosas. Y para muchos sepultureros aquello se volvió una realidad total. Hay algunos sepultureros que declararon a Al Jazeera estar convencidos de que el cementerio de la ciudad de Nayaf está infestado de fantasmas y de toda clase de cosas. El Wadi Salam ha sido escenario de muchas situaciones paranormales. Y los propios sepultureros han contado acerca de eso. Mire, por ejemplo, un sujeto de nombre Murtaza, joven, 20 y tantos años, perteneciente a una familia de cavadores de tumbas, ¿sí? En este cementerio, en el Wadi, los sepultureros son familias que heredan el trabajo de generación en generación. Es toda una tradición. En este caso, a sus 23 años, era un cavador de tumbas. En el año 2013 ya había pasado aquello de los grandes casos de sepulturas masivas y demás, y este sujeto se encontraba trabajando una noche. Había que sepultar a una mujer, recientemente fallecida, probablemente unas horas antes. Él, junto con su equipo de trabajo, habían terminado de hacer la excavación, de hacer todo lo necesario para colocar el cuerpo de la mujer. Cuando llegó, era colocado. No se utilizó un ataúd, no sé exactamente si siempre sea así. El hecho es que esta mujer iba embalsamada y envuelta, o como amortajada y envuelta en esta cosa. Cuando de pronto él se agacha para acomodar correctamente, la mujer lo abofetea con una fuerza tal que lo hace caer de espaldas. El golpe fue tan intenso que le lesionó parte del rostro. No tenía sentido. Los movimientos espasmódicos de un cadáver que ocurren durante la descomposición son breves, es simplemente un movimiento errático. Esto era un golpe preciso. Finalmente se levantó y alguien más terminó el trabajo. Pero a partir de ese momento, Murtaza comenzó a vivir un calvario de situaciones en donde se vio afectado en su salud gravemente, no podía trabajar, empezó a padecer alucinaciones horribles, en donde se aparecían cosas, sombras que lo perseguían, tuvo sueños espantosos, y no solo eso. Comenzó a lesionarse. Murtaza comenzó a lastimarse. Al igual que muchos de los casos que le narré al principio, comenzó, por ejemplo, a encender cigarrillos y a lastimarse. Decidió acabar consigo mismo en varias ocasiones hasta el punto en el que finalmente fue llevado ante un... no se llamaría chamán, no se llamaría brujo, un curandero, quien determinó que la mujer aquella que lo había bofetado era una bruja, o por lo menos estaba acompañado de un espíritu inmundo, un jinn, algo que se había adherido a Murtaza y lo estaba atormentando, y se requería, entre otras cosas, un largo proceso de curaciones. La familia tuvo que vender la casa, la esposa se separó de él, se alejó porque además los fenómenos que ocurrían en su entorno eran horrendos, así es que en pánico la mujer se apartó llevando a los niños. Incapaz de trabajar,
Los últimos reportes es que habitaba en medio de la pobreza, en una situación horrenda, a la espera de que se le pudiera realizar un ritual de liberación. Había sido afectado por la presencia aquella que estaba en el cementerio, porque a raíz de que no se hicieron adecuadamente los rituales, esto permitió la llegada de jinns, ghouls, los necrófagos y hasta tántalos al cementerio de Wadi al-Azam. ¿Quieres saber qué tienen que ver todos los casos que le he mencionado? Bien, volvamos al caso de la mujer que tenemos aquí. Si usted recuerda, esta persona había estado atendiendo todo lo referente a la sepultura de su familiar en el cementerio de Najaf, en el Al-Wadi. Y casualmente había estado al atardecer. Y uno de los versos de un hadith dice claramente: cuando la noche cae, detén a tus hijos de salir, porque los demonios se dispersan en ese tiempo. Pero cuando la noche ha comenzado y ha pasado 1 hora tras el atardecer, puedes salir. Pero bendice tu puerta con el nombre de Alá. La mujer había estado en el cementerio justo al atardecer. En el caso del otro varón, que también tenía una afectación grave, había ocurrido lo mismo. Era el que siempre iba al cementerio a encargarse de todo y había ido a la sepultura de un chico que había muerto durante algún enfrentamiento de tantos que ha habido. El chico obviamente había sido sepultado junto con un numeroso grupo de personas, lo que impidió los rituales apropiados. Y el afectado fue el tío. Había ido a sepultarlo precisamente allí, al Valle de la Paz de Najaf. Y por último, el caso del chico de 16 años. El caso del chico de 16 años era particularmente dramático, puesto que en una de estas aventuras juveniles, que no eran otra cosa que salir a pasear, correr, brincar, subirse, habían estado en el cementerio de la ciudad de Najaf al atardecer. Todos los casos habían sido personas afectadas, ya fuera por un jinn o por alguna otra cosa, pero no siempre es lo mismo, porque el caso de Hani Abud es diferente. Hani, un sepulturero de más de 60 años y que durante muchos años ha estado allí, ha sido testigo de muchas cosas, desde las apariciones de misteriosos niños que desaparecen frente a él, las apariciones de extraños gusanos que se hunden en la tierra, de cosas como gatos sumamente grandes que no corresponden a animales reales, personas vestidas ridículamente, aves a mitad de la noche, cosas que siempre impresionan y que han hecho correr a muchos, pero a él no. Él siempre está preparado, siempre va con las bendiciones apropiadas, siempre hace oración antes de entrar y siempre se encomienda al poder superior de Alá. Pero ha visto todo esto. Las ha visto entre las tumbas, las ha visto cerca de donde están las sepulturas y a veces va y les avisa a sus compañeros sepultureros, a los cavatumbas: ten cuidado, acabo de ver un jinn o un ghoul. Para que se prevengan, para que hagan oración, para que se encomienden y estén protegidos, pero hay personas que no lo saben, como los casos que le he mencionado, y no es lo único. Hay otros montones de casos de personas que han sido afectados, pero los sepultureros en general de este enorme cementerio son personas que saben que es un empleo de riesgo, puesto que el lugar está lleno de jinns. El jinn, como tal, o genio como se le conoce en español, o genie en inglés, en realidad es una especie de espíritu elemental. No son personas muertas, no nada de eso. Tampoco son demonios. Los demonios fueron creados a partir del fuego del infierno, según los testimonios del Corán. Los jinns, según la tradición oral, el hadith, son producto del fuego que no echa humo, del fuego pobre, de las brasas que quedan. Hay 2 tipos principales de jinns: aquellos que creen en Alá y le respetan, y aquellos que no lo respetan. Saben que existe, pero no lo respetan. Los jinns, a diferencia de un demonio o un ángel, son seres mortales. Un día van a morir. Son longevos, mucho más longevos que nosotros, pero van a morir.
comen, tienen familias, se reproducen, tienen crías. Sin embargo, no viven exactamente a la par que nosotros, viven en los mismos lugares, pero no los podemos ver, su mundo es aparte. Pero ellos tienen un poder especial, el poder de tomar formas. Normalmente no los podemos ver, pero pueden tomar formas. Pueden presentarse con la apariencia de un animal, de una persona, de un ave, del viento, de una luz extraña, hasta de una roca. Pero lo peor de todo es que los jinns pueden tomar también el control de una persona, poseer el cuerpo de una persona, y en ese caso lo que hacen es nublar su pensamiento, alejarlo por completo y ocuparlo. De esa manera pueden hacer maldades, pueden reírse, pueden burlarse, pueden atormentar, porque eso sí, los jinns son perversos. Esos jinns oscuros que no respetan al cielo pueden hacer mucho daño. Y daño físico, no solo espiritual. Pueden llevar a la persona a la locura, pueden dañarla físicamente, pueden acabarla. Y adivine dónde viven preferentemente. Mercados, cementerios, lugares destruidos y zonas desérticas. Incluso hay otro versículo en un hadith que dice aquello de nunca seas el primero en llegar al mercado y nunca seas el último en irte, porque es lugar de jinns. Y los jinns se van contigo, comen basura y comen cadáveres. El lugar perfecto para ellos es el cementerio aquel gigantesco. Precisamente por eso, a la entrada del gran cementerio del Wadi Salam hay todo tipo de amuletos, collares y cosas para que las personas entren con cuidado, y no se recomienda estar ahí en la noche. Los sepultureros lo tienen que hacer. Es su ingreso. Perciben unos $300 mensuales por aquello. Y sí, es una forma de vida que mejora cuando hay situaciones trágicas, guerras y cosas similares. Por eso, muchos de los sepultureros son considerados parias. No son apreciados porque, según algunas creencias, lucran con la muerte. En realidad lo que hacen es trabajar, como simples albañiles que hacen una tumba y cada quien se mete. Pero hay otros riesgos allá. Hay otra historia por aquí que nos tocó encontrar, que es un sujeto de apellido Al-Hatami. Este hombre se encontraba excavando una tumba. Una noche, cuando de pronto pudo ver una especie de sombra muy grande pasar junto a él. En ese momento dejó la pala, pero no alcanzó a hacer nada porque recibió un golpe tan fuerte que lo dejó inconsciente. Lo que vio no era una persona, era un tántalo. Una cosa extraña que también llega a habitar allí. Esta cosa probablemente se molestó, porque en el momento en el que Hatemi estaba haciendo la tumba, no se percató que estaba excavando un lugar que previamente ya había sido hecho tumba, y según se cuenta, eso provoca una maldición horrible y los tántalos te maltratan. Fue tal el golpe que lo lesionó, estuvo fuera de circulación durante meses y todavía no queda bien. Pero tuvo suerte, porque solamente fue físico. No alcanzó a tener los problemas de los otros casos. Él solamente tuvo que ir a terapia. Y claro, después de eso tuvo algunos problemas, porque al volver a trabajar, quedaría como marcado y los jinns han hecho de las suyas contra él. Con frecuencia se pierden sus cosas, lo han tirado, lo han golpeado, hasta el punto en el que opta mejor por no estar allí. Eso ocurre adentro de un cementerio. Ahora usted se estará preguntando, ¿y qué pasó con las demás personas? Con el primer caso de la chica, con el del hombre aquel, con el del jovencito de 16 años. Bueno, sí hay una respuesta. Y es que dentro de las costumbres islámicas también hay una forma de atenderlo. No todo está perdido. Hay una serie de ritos para liberar a la persona. Se puede contactar con una persona santa, no exactamente un curandero, chamán, nada, más bien es un imán, un ministro, una especie equivalente a un sacerdote, quien realizará una serie de invocaciones y peticiones. La primera es la ruqya, que es básicamente recitar una serie de versículos del Corán para pedir la curación de la persona, como en el caso del hombre que fue golpeado por un tántalo. Los tántalos son también una mezcla entre jinns y demonios.
y habitan en lugares así como el que le he descrito o también en las marismas, pero los tántalos son más físicos todavía. Pero cuando se trata de algo menor, se puede hacer solamente eso, pero si fuera algo mayor está al-Ruqya al-Shariya, que es una especie de exorcismo. Este exorcismo se compone de 3 partes principales. La primera es el recuerdo de Alá y la recitación del Corán. Con ello, se establece un lugar sagrado, se establece un ambiente apropiado después. El ministro que está realizando esta liberación lo que hace es soplar a la boca de la persona, se acerca y sopla. Es un hombre santo, así es que su aliento se considera como el equivalente al agua bendita de los cristianos. Ese aliento y el hecho de maldecir y ordenar al espíritu inmundo que abandone ese cuerpo provoca reacciones tremendas. Es increíble lo que puede pasar. En los 3 casos iniciales que le he mencionado se hicieron este tipo de rituales y había desde objetos cayendo, personas que se agitaban, que se convulsionaban solamente con el aliento del hombre santo. Después de eso, se inicia una labor que es conocida como buscar refugio. Es básicamente pedir la protección de Alá, recordando, dirigiendo a las criaturas hacia allá. Es una oración impresionante. Todo ello a partir del Corán y de la versión oral, de la tradición oral, el Hadith. El resultado de esto suele ser muy positivo, porque se trata de espíritus menores, que al escuchar el nombre de Alá, huyen, pero además no es uno. No se recita uno, sino que se recitan los nombres de Alá. Alá se traduciría como el Dios Todopoderoso, y Mahoma su profeta, y la consecuencia de esto es que huyen despavoridos, y es cuando la persona queda liberada. Para asombro de todos, los 3 casos iniciales fueron positivamente liberados. En el caso de la mujer, aquella chica había cometido el error de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. El hombre de 30 y tantos años, que terminaba vagando por mercados y haciendo barbaridades, había estado en el lugar equivocado, en un momento equivocado. Y por último, el chico aquel de 16 años, en medio de los juegos juveniles y la aventura de ir a explorar el mundo, se habían adentrado en el Wadi Salam, sin tomar las precauciones adecuadas. Durante el día, cientos de personas visitan aquello, y a nadie le pasa nada. Es de día. Pero principalmente, al atardecer comienzan los problemas. Y quien está ahí de noche tiene que tomar muchas precauciones. De lo contrario puede acabar muy mal. ¿Usted qué pensaría de esto? Son historias muy interesantes. Se parecen mucho a los fenómenos de posesión demoníaca, pero en este caso sería más bien como una especie de ser poseído por un elemental de la naturaleza. Los jinns no son demonios, son simplemente espíritus creados por Alá de manera diferente a los humanos. El humano está hecho de barro, del aliento divino. Los jinns, de las brasas. Se alimentan, sí, pero principalmente de basura y de cosas corruptas. Su mundo es muy diferente al nuestro. Interesante el tema, ¿no cree? Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Les espero muy pronto. Buenas noches y que descansen en paz.